Un saludo muy afectuoso a todos los foristas de YouTube, a todos los amigos testigos de Jehová y todos aquellos que ya dejaron la organización porque se convencieron que no es la religión verdadera. El propósito de este video es ayudar a Fuerza Araba Soriana a responder a un forista de nombre Mr. Renan 8 que ha subido un video en respuesta a un video subido por Fuerza Araba Soriana, donde Fuerza Araba Soriana denuncia pues que en el nuevo DVD 2010 Fe en Acción, saliendo de la oscuridad a la luz, en ese video la sociedad Watch Tower afirma pues engañadoramente, inexactamente, no sé si adrede o no, más me parece que es adrede, afirmando pues que en el año de 1914, al no verse cumplidos las expectativas, usan la palabra expectativa, cuando en realidad fueron promesas de Russell, que en 1914 terminaría el tiempo de los gentiles y por ende vendría el Armagedón. Y al venir el Armagedón iba a ocurrir poco tiempo después el arrebatamiento de todos los ungidos para reunirse con Jesús en los cielos, y que el paraíso terrenal iba a ser restaurado en la tierra, en un reino terrenal, o un paraíso restaurado. Y que en ese año 1914, cuando terminara el tiempo de los gentiles, Jesús iba a arrebatar a los ungidos y a resucitar a los que habían muerto en Cristo, y se iban a llevar a todos a los cielos. Con Jesús se iban a ir todos a los cielos, y ahí recién comenzaría a reinar Jesús en los cielos, en su gobierno terrenal, en su reino terrenal, en los cielos con sus ungidos, con la clase de la iglesia. Y en esa tierra restaurada empezaría pues lo que es el gobierno de Cristo ya completamente a funcionar, con Cristo como rey junto con todos sus ungidos. Y eso es lo que esperaban los estudiantes internacionales de la Biblia, conforme le había enseñado Russell desde que fundó la Watchtower en 1879, o mejor dicho, cuando publicó su revista A Través de Sion en 1879, y luego fundó oficialmente la sociedad Watchtower en 1881. El DVD de la Watchtower trata de decir que en vez de sentirse desilusionados los estudiantes internacionales de la Biblia, les sirvió a ellos para comprender y entender que Jesús ya estaba presente en 1914. Eso que dice el DVD es una mentira, una inexactitud, una tergiversación de la verdad. Los estudiantes internacionales de la Biblia estaban convencidos y habían sido entrenados así por Russell desde 1881, cuando publicó en la tradición de que Jesús ya estaba presente desde 1874. Entonces, cuando no vino el Armagedón en 1914, cuando terminó el tiempo de los gentiles, y no venía el Armagedón, porque tenía que venir el Armagedón, dice el DVD que en vez de sentirse frustrados por lo que no había ocurrido, les sirvió para entender lo que sí había ocurrido en 1914, y que esa era la segunda presencia o parucía del Señor invisible en 1914. Eso no es cierto. No es cierto. Eso es faltar a la verdad. Porque la enseñanza de una presencia invisible de Jesús en 1874 fue una enseñanza que Russell la impartió desde 1881, cuando publicó en la Tela de Sion por primera vez, hasta 1940. Nunca se habló de una parucía invisible, una segunda presencia invisible del Señor en una venida invisible, con todo su poder, entronizado en los cielos, en 1914. Jamás pensaron ellos eso. Ellos estaban ya adiestrados mentalmente que Jesús había venido en su segunda venida o parucía invisible, en 1874. Cuando Russell muere en 1916, muere pensando que Jesús ya estaba presente en 1874 y jamás cambió esa fecha. Y murió desilusionado, triste, enfermo,
porque no se cumplió el Armagedón que él les había ofrecido a sus seguidores, estudiantes internacionales de la Biblia, para 1914. Entonces se quedaron desilusionados. La sociedad Watchtower trata de justificar y de calmar y dar una justificación que los estudiantes de la Biblia entendieron que ese año significó la parucía invisible o la segunda presencia invisible de Jesús con todo su poder en 1914. Eso no es cierto. Como repito, todos los estudiantes de la Biblia creían que Jesús ya estaba presente desde 1874 y fue el año en que él comenzó a reinar en forma invisible su parucía con todo su poder, que había empezado en 1874 su segunda presencia invisible, parucía. Y al subir yo este video, me responde el forista testigo de Jehová, Mr. Aran 8, y me sube un video que quiero que ustedes vean, que se titula Testigos de Jehová, Jesús comenzó a reinar en 1874 o 1914. Quiero contestarle acá a Mr. Aran 8. Yo he querido intervenir para ayudar a Fuerza Navasoriana, pues que subí ese video y que necesita que yo dé mi opinión, ¿no? Le explique a Mr. Hernán, y he decidido intervenir, a pesar que estoy retirado de esto, pero he querido intervenir para darle una explicación a él, lo que él ha dicho en su video. Usted ha tratado, señor Mr. Hernán, fíjese, usted me está escuchando, Mr. Hernán 8, usted ha dicho que una cosa es la segunda presencia invisible de Jesús, o el comienzo de su presencia invisible con poder, y otra cosa es que es el que Jesús esté reinando. Y usted dice pues que los estudiantes de la Biblia llegaron a comprender que en ese año de 1914 Jesús estaba reinando. No es que estaba presente, que en su segunda presencia invisible, no, sino que él estaba reinando. Eso que usted dice no es así, señor. Usted está equivocado. El video dice su segunda presencia. No dice, pues vamos a reinar. Usted saca a colación que Jesús comenzó a reinar en esa fecha cuando saca el discurso de Rutherford diciendo al público, ¿creen ustedes que Jesús está reinando en 1914? Para hacer la distinción, usted quiere hacer la distinción de lo que Rutherford, estamos hablando de Rutherford, ese discurso de Cedar Point, Ohio, preguntó al público, ¿creen ustedes que Jesús ya está reinando? Esa fue la pregunta que se pone en el video. Pues yo pregunto, y lo vuelvo a preguntar, ¿a qué fecha se refería? ¿A 1874 o 1914? Usted dice, ahí Rutherford estaba preguntándoles, no al público, si Jesús ya estaba presente desde segunda venida o parucía. Usted ha dicho que el juez Rutherford estaba preguntando, ¿ustedes creen que Jesús está reinando? Entonces usted me hace una distinción y me dice, 1914 se refería, y que eso entendieron los testigos de Jehová. En principio, en Cedar Point, Ohio, cuando él da su discurso, 1923, ese discurso de Cedar Point es de septiembre de 1923, estaba en la época de la campaña de los millones, pues, ¿no? El mundo iba a venir en 1925. En 1923 no se llamaban testigos de Jehová, sino estudiantes internacionales de la Biblia. Hay que hablar de eso muy bien, hay que tenerlo bien presente, eso, que no se llamaban testigos de Jehová todavía. Y que los testigos de Jehová, como usted dice, llegaron a entender que en 1914 Jesús estaba reinando. No viene al caso porque el video habla de los estudiantes internacionales de la Biblia y no los testigos de Jehová. El término testigo de Jehová viene a partir del año 1931 en adelante, y como ese discurso del DVD de la Watchtower donde se ve a Rutherford hablando a la multitud y preguntándoles, ¿creen que Jesús ya está reinando? Y ellos dicen, sí. Ese fue pues el discurso de Cedar Point, Ohio, del año 1923, en el mes de agosto de 1923, el 8 de agosto de 1923. 1923, y en esa época no se llaman testigos de Jehová, sino estudiantes de la Biblia. Y usted trata de dar a entender de que en esa pregunta no estaba referida a la segunda presencia, sino si Jesús ya estaba reinando en 1914. Que una cosa, usted hace una distinción de lo que es la segunda presencia invisible y lo que es estar reinando en sí. Correcto. Le voy a mostrar pues que no podían haber pensado que Jesús estaba reinando en 1914 cuando Rutherford les pregunta, ¿creen ustedes que Jesús ya está reinando? Usted me dice, no,
La pregunta no fue si Jesús estaría presente en su segunda venida en ese momento. Está preguntando si está reinando, ¿no es cierto? Los estudiantes de la Biblia de ese entonces no podían pensar que el año 14 Jesús ya estaba reinando. Tampoco podían pensar que estaba reinando Jesús en el año 14. Y le voy a explicar por qué. Vamos a hacer un poco de historia. Esta idea de la parucía invisible de Jesús. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Ya? Vamos a hacer un poco de historia. Cuando remontémonos al año de 1876, cuando el señor Russell, en principio quiero hacer esta anotación, ¿no? Que esta doctrina de la presencia invisible de Jesús en 1914 es una doctrina 100% adventista, 100% de la iglesia adventista del segundo advenimiento o segundos adventistas. Es una doctrina adventista que se infiltró a la Watchtower por medio de Russell cuando se fue con dos adventistas que trabajaban con Nelson Barbour. Nelson Barbour tuvo dos ayudantes, uno fue Charles C. Russell, que era el editor asistente 1, y el editor asistente 2 de Barbour fue el señor John Patton. Barbour era el dueño de la revista El Heraldo de la Mañana, era el dueño, era el editor principal, y los asistentes eran Charles T. Russell y John Patton. Esos dos señores que están ahí, junto con otro tercer adventista del segundo advenimiento llamado B.W. Keith, se fueron con Russell cuando apostataron de la iglesia de Nelson Barbour porque estuvieron en desacuerdo con él y quisieron formar su propia revista aparte, su propio Heraldo de la Mañana, que se llamó La Atalaya de Sion, el Heraldo de la Presencia de Cristo, que se publicó por primera vez en 1879, cuando estas tres personas que trabajaban para Barbour renunciaron a trabajar para él como adventistas, dejaron de ser adventistas del segundo advenimiento y formaron su nuevo grupo, cuyos editores asistentes estaban justamente estos dos adventistas que trabajaban también para Nelson Barbour en la revista El Heraldo de la Mañana, y se fueron a trabajar como colaboradores asistentes en la revista Atalaya de Sion de 1879, cuyos nombres eran John Patton y B.W. Keith, que eran dos adventistas de segundo advenimiento que aparecen en la primera publicación de la Atalaya de Sion de 1879 como asistentes colaboradores en lo que es la revista de la Atalaya de Sion de julio de 1879, que fue la primera revista. Aparecen estos dos señores adventistas ahí. Pero vamos a retroceder un poco, los inicios de esta doctrina adventista que se infiltró a la Watchtower. Es por eso que yo digo pues, que los de Jehová pues, es una ramificación del adventismo, porque esta doctrina del advenimiento invisible o parucía se maduró con Nelson Barbour cuando estaba en la iglesia adventista junto con Charles T. Russell, con B.W. Keith, con Patton y otros más que colaboraron con el señor Nelson Barbour, con este adventista. Entonces, la historia es la siguiente. Vamos a hacer un poco de historia, señor Hernán. Fíjese usted, creo que entiende usted lo que le voy a decir, ¿no? En 1800, Nelson Barbour creía que el fin del mundo vendría en 1874. Barbour había sido un adventista millerista, seguidor de Jerome Miller, y dijo pues, cuando se equivocó Miller con su fin del mundo para 1844, Barbour dijo que se había equivocado por 30 años, que había cometido un error de cálculo por 30 años y que el fin del mundo no iba a venir en 1844, sino en 1874 con la venida de Jesús en forma visible. Iba a ser el Armagedón. O sea, venía Jesús y iba a venir el Armagedón, y que los 6.000 años de la historia humana terminarían para 1874, que ahí se cumplían los 6.000 años. Años después, la sociedad Watchtower lo cambió para 1975 con Fred Franz. Pero antes de eso, antes de Franz, Barbour pensaba que esos 6.000 años de la historia humana acabarían en 1874. Entonces, ¿qué sucedió cuando no vino el Armagedón en 1874, tal como había anunciado Nelson Barbour en su revista El Heraldo de la Mañana?
que tenía más de 120.000 suscriptores, su revista se redujo a 300 lectores mensuales, porque quedaron desilusionados, pues no vino el Armagedón. Y entonces estaba poco preocupado y triste Nelson Barbour, porque había quedado también tan mal como Guillermo Miller 30 años antes, con la fecha de 1844, cuando no le ligó, no acertó con la fecha del fin del mundo y la venida de Jesús para hacer el Armagedón de forma visible en 1844. Entonces, Nelson Barbour se sintió triste también, perdió muchos suscriptores a su revista El Heraldo de la Mañana. Y un día, una revista de Nelson Barbour, del Heraldo de la Mañana, le llega a la casa de Charles Taze Russell en Pittsburgh, Pensilvania, y no es un tren como se pone en el DVD. La historia real es que eso ocurre en diciembre de 1876, más o menos, cuando Charles Taze Russell recibe esa revista del Heraldo de la Mañana de Nelson Barbour, donde Nelson Barbour hace una explicación diciendo que él no se había equivocado en sus cálculos de la venida de Jesús para 1874, sino que se había equivocado, mire señor Hernán, que se había equivocado en la manera. ¿Y por qué? Porque el otro adventista de nombre B.W. Keith, que era otro adventista colaborador de Nelson Barbour, le dijo: Nelson, fíjate tú que aquí en el diaglotón enfático traduce Mateo 24 como parucía, lo que debería ser venida, lo traduce como parucía. Y parucía es una presencia invisible. Entonces, Nelson Barbour dice: queda pensativo, pues, ¿verdad? ¿No? El diaglotón enfático traduce Mateo 24, creo que Mateo 24:6, uno de esos textos bíblicos, no me acuerdo en este momento, traduce la palabra venida como parucía. Y se le prende el foquito, pues. Dice: ah, caramba. Entonces Jesús está presente en su parucía invisible, en su segunda venida. Entonces Russell se quedó intrigado por esa explicación que halló de Nelson Barbour en esa revista del Heraldo de Mañana que le llegó a su casa. Interesado por ese tema, se interesó por ese tema, dijo: qué raro esa parucía invisible. Y como era un hombre rico, le escribió a Nelson Barbour y lo invitó a Barbour a Pittsburgh, Pensilvania, creo que estaba en Rochester, Nueva York, y lo trae, lo invita, le paga el pasaje, le paga todos los gastos, y lo trae a Nelson Barbour para conversar con él de este tema de la presencia invisible de Jesús en su parucía de segunda venida en 1874. Porque hasta ese momento él no creía, Russell no creía que Jesús había venido en 1874, tal como afirma el DVD, diciendo que tanto Russell como Barbour creían que Jesús ya estaba presente en 1870. No dice la fecha del DVD, fíjense, no dice la fecha. Solamente el DVD dice que ambos creían que Jesús ya había venido en su segunda venida invisible. Nos ponen la fecha. Eso es falso. Russell no creía, junto con Barbour, que Jesús ya estaba presente en forma invisible. Eso es falso. En eso es mentira. Russell se interesó en ese tema cuando leyó la revista de Nelson Barbour, que le llegó a su casa en Pittsburgh, donde se explicaba una parucía invisible en 1874, y que él no se había equivocado, que sus cálculos eran correctos, sino que se había equivocado en la forma que iba a venir Jesús, y que Jesús ya había venido en 1874, pero en forma invisible, y que estaba en los cielos con todo su poder y gloria. Cuando se reúnen a conversar los dos, Nelson Barbour con Russell queda convencido de que Jesús está presente en su parucía invisible en 1874. Pero acá hubo un dilema, y el dilema fue el siguiente. Si bien se pudo explicar aparentemente que Jesús ya estaba presente en su parucía, o en su segunda venida, o su segunda presencia invisible en 1874, Barbour había anunciado pues que iba a venir también el Armagedón. O sea, había ocurrido dos acontecimientos en ese año: la venida de Jesús y el Armagedón. Dos cosas tienen que ocurrir.
Nelson Barbour con su ayudante Keith pudieron dar una interpretación a la segunda venida de Jesús en una manera que había sido invisible y que estaba en los cielos reinando con poder desde 1874. Pero Russell le dice a Nelson Barbour, bueno, está bien, he quedado convencido que Jesús ha venido en forma invisible, porque el glotón enfático traduce venida como parucía, y la parucía se entiende como una presencia invisible. Y eso lo aceptó Russell, se la creyó, pues eso a Nelson Barbour, y se le metió en la cabeza, lo aceptó, pero le hizo la segunda pregunta. Bueno, ¿y cómo hacemos con el segundo acontecimiento, que es el Armagedón? Porque no puede existir, el señor Mr. Hernán Ochoa, un Armagedón invisible. El Armagedón tiene que ser visible, pero todo el mundo tiene que ver el juicio, la instrucción, todas las cosas que tenía que ocurrir. No puede existir un Armagedón invisible, ¿no es cierto? Es ridículo. Entonces se quedaron pensativos, sí, pues ¿cómo, verdad, no? Un Armagedón invisible, pero la presencia ha sido invisible, pero el Armagedón no puede ser invisible. ¿Cómo hacemos? Entonces, esto para que usted se entere, señor Hernán Ochoa, quiero que ustedes entiendan bien lo que voy a explicarle. El señor Rutherford, si muchos testigos que están viéndome no saben, el señor Russell, Pastor Russell, a raíz de la conversación y las conclusiones que sacó con Nelson Barbour, llegaron a una conclusión. Y esa conclusión que ambos compartían con Nelson Barbour en 1877, que coincide con el año en que Nelson Barbour escribe con Russell como asistente el libro Tres Mundos. Es un libro escrito por Nelson Barbour, no por Russell. Nelson Barbour lo escribió y aparece con letras chiquitas con la colaboración de Charles Russell en letras pequeñas. El libro aparece escrito por Nelson Barbour con la ayuda de Charles Russell, que siempre trabajaba en ese año como asistente, primer asistente editor de la revista El Heraldo de la Mañana, cuyo publicador principal era Nelson Barbour. Y consigue con esa fecha, pues, que todavía no se había formado la Watchtower, y acá, cuando se escribió ese libro Tres Mundos, era cuando Russell estaba perteneciendo a la Iglesia Adventista del Segundo Advenimiento, no se olviden, no era como testigo de Jehová, ni nada, ni estudiante de la Biblia, era adventista del Segundo Advenimiento en 1877. Todavía no había renunciado al grupo de Barbour, o apostatado, porque se reunió y dijo, no creo en esto, y se acabó, apostató de la Iglesia Adventista, y se fue a publicar su propia revista, la Atalaya Edición, en 1879. Pero fíjense ustedes, a raíz de las conclusiones de las conversaciones que tuvo con Nelson Barbour, ¿cómo hacemos con el Armagedón que tenía que ocurrir en ese mismo momento en 1874? Podemos explicar que Jesús ha venido de forma invisible, pero ¿cómo hacemos con el Armagedón que tenía que ir inmediatamente de su segunda venida para hacer el juicio? Entonces llegaron a una conclusión, y fue esta. El pastor Russell escribió un libro que se llamaba Objeto y manera del retorno de nuestro Señor, por Charles Russell, de Pittsburgh, Pensilvania, y esto fue escrito pues en Rochester, Nueva York, en la oficina, en las oficinas de Nelson Barbour, donde se publicaba El Heraldo de la Mañana. Ahí él hizo un folleto, es un libro, hizo un folleto, Charles Russell, como empleado bajo el mando de Nelson Barbour, porque todavía seguía siendo adventista del Segundo Advenimiento Charles Russell. En las oficinas donde se trabajaba El Heraldo de la Mañana, la revista de Nelson Barbour, hace un folleto Charles Russell como adventista, ojo, como adventista del Segundo Advenimiento, él era un adventista del Segundo Advenimiento Charles Russell, y publica en las oficinas del Heraldo de la Mañana de Nelson Barbour, publica este folleto que se llamaba El objeto y manera del retorno de nuestro Señor. Aquí ven la carátula, lo he impreso así, lo he sacado a la hoja que más me interesa, porque no voy a sacar todo el libro, pues ya, esta es la hoja, ahí vemos objeto y manera del retorno de nuestro Señor, no sé si se puede leer, escrito en 1877 por Charles Russell, objeto y manera del retorno de nuestro Señor. Y acá quiero mostrarles a ustedes, amigos testigos de Jehová, qué es lo que decía Charles Russell con respecto a cómo iba a ser la segunda venida del Señor. Yo los invito a ustedes, y quienes quieran recibir este folleto de Charles Russell, se los puedo enviar a ustedes por pedido, si me escriben a lavasore@hotmail.com, y yo con mucho gusto se los puedo enviar todo completo. Pero en las páginas 39 y 40 toca un tema el resumen de su explicación en el folleto,
En la página 39 escribe un resumen que se dice, ¿cómo vendrá el Señor nuevamente? Y dice muy claramente, pues, acá explica él, que esta segunda venida de Jesús iba a ocurrir en 2 etapas. Y en esta que está escrito, lean ustedes cómo lo explica, en la página 39 y 40, lo pueden ustedes leer, yo lo estoy resumiendo para que usted sepa de qué trata. Él hace una explicación de que esa segunda venida de Jesús iba a ser en 2 etapas. Una etapa invisible, temporal, por un tiempo corto. Ese tiempo corto iban a ser 40 años, es decir, desde 1874 en que Jesús ya estaba presente en los cielos con todo su poder en forma invisible, que había comenzado su segunda venida, en 1864. Esa segunda venida había comenzado con una primera etapa que es la etapa invisible de Jesús en los cielos en ese año, y que esa invisibilidad de Jesús como su presencia iba a durar solamente un tiempo corto, que eran 40 años que faltaban para el tiempo de los gentiles, que culminarían en 1814. Es decir, que esa etapa de invisibilidad iba a terminar en 1814. Mire, señor Hernán, escúcheme bien, en 1814, y que Jesús iba a venir para hacer el juicio final. Y dice la página 40 que todo ojo lo tendría que ver, y que tendría que ser con los ojos de los justos para poder ver a Jesús, para poder ver tal como es Él, y que tenía que ser de acuerdo a esto, que la gente podría verlo a Él en toda su gloria, en toda su magnitud, en toda su santidad. Y dice, todo ojo lo tendrá que ver a Él tal como Él aparece, pero sin la santidad, dice, sin la santidad, ningún hombre podrá ver al Señor tal como Él es. Entonces es necesario que todos sean santos para poder verlo a Él como Él es en su forma. O sea, mire, señor Hernán, Jesús Russell enseñaba acá en este libro que esa segunda venida del Señor iba a ser en 2 etapas. La primera etapa de su presencia, la segunda venida en su presencia invisible en los cielos, comenzando en 1874, y esa etapa de su inicio de esa segunda venida del Señor, anunciado hace 2000 años, iba a culminar dentro de 40 años más, a partir de 1874, con ya la venida de Jesús en forma visible para hacer el Armagedón, porque todo tenía que verlo. No podía existir un Armagedón invisible. Entiéndalo bien. Entonces, apenas pasaron esos 40 años y terminaron tiempo los gentiles en 1914, los estudiantes de la Biblia entendieron y estaban con esa expectativa segura, porque así le diseñó Russell, que iba a venir el Armagedón y que iba a ocurrir el arrebatamiento y que Jesús se iba a llevar a todos los que habían muerto, que formaban parte de su iglesia hasta ese momento, los iba a resucitar como la primicia, iba a resucitarlos, y luego los que estaban vivos se los iba a llevar, se los iba a arrebatar también, y se los iba a llevar al cielo. Iba a hacer el juicio, iba a restaurar la tierra, y Jesús le iba a sojuzgar, iba a hacer la tierra como un paraíso restaurado, su reino en la tierra, pero él reinando con sus ungidos en los cielos. Y que desde ahí iba a comenzar ya a reinar. En 1914, tal como usted dice. La segunda presencia del Señor, entonces, eran 2 etapas. La primera etapa, la etapa invisible, y la otra, la etapa visible. La etapa invisible duraría más que 40 años, desde 1874, cuando ya había comenzado esa fecha, la segunda presencia visible, y que iba a culminar en 1914 con su presencia visible, y todo tendría que ver, porque supone pues que dice que todas las naciones temblarán cuando lo vean. Entonces tenía que ser una presencia visible, y Russell creía que Jesús iba a venir para hacer el juicio en esa segunda etapa de su segunda venida, la segunda etapa, para culminar ya la segunda venida total, con el Armagedón, la destrucción, la restauración del paraíso terrestre como un paraíso terrenal, para luego reinar sobre este paraíso restaurado en la tierra, desde los cielos, con sus ungidos completitos. Eso es lo que querían los estudiantes de entrenar la Biblia, tal como usted dice, ¿sí? Querían eso, que la segunda presencia es, estoy de acuerdo con usted que la segunda presencia es una cosa, y comenzar a reinar es otra cosa.
Y usted me ha dicho en su DVD, que acabamos de ver, de que los estudiantes de la Biblia entendieron que Jesús estaba reinando desde 1914. Lograron comprender eso después. Y usted dice que en el año de 1923, cuando en el DVD de la Watchtower ponen a Rutherford dando su discurso en Cedar Point preguntando, ¿creen ustedes que Jesús está reinando? Y usted dice, se refería al año 1914. Debería haber sido el año 1914. Esa es la problemática, señor Hernán Ochoa. Debió ser 1914. Pero no fue, tal como usted afirma. ¿Por qué no fue? Porque no vino el Armagedón, señor Hernán Ochoa. Cuando no vino el Armagedón en 1914, con la presencia visible de Jesús para hacer el juicio y llevarse a todos sus ungidos, señor Hernán Ochoa, no pudo culminarse la segunda venida de Jesús anunciada en forma completa. Seguía solamente la primera etapa cumplida, que era su etapa invisible, que ya había empezado en 1874, pero faltaba la segunda etapa de esa segunda venida visible en su conjunto. Lo que estoy diciendo es que Russell y Barrow creían que esa segunda venida de Jesús en su conjunto iba a ocurrir en dos etapas, una etapa invisible, como ya dije, que había empezado en 1874 con su presencia o parucía invisible, y que iba a terminar ya totalmente esa profecía de la segunda venida de Jesús, la profecía completa, se iba a culminar dentro de 40 años, en 1914, cuando venía el Armagedón. Entonces Jesús tenía que darse todos sus ungidos con arrebatamiento. Entonces arrebatar a todos, se iba a los cielos, iban a resucitar los que eran también del cuerpo de Cristo, que habían muerto, también se los iba a llevar, y ya todos completos, es decir, tienen que estar todos completos para empezar a reinar. Y usted dice que cuando Rutherford pregunta en 1923 en la Asamblea de Cedar Point, ¿cree usted que Jesús está reinando? Usted dice, no se refiere a la primera etapa de su segunda venida o parucía, se refiere a la segunda, si está reinando. Usted dice que la pregunta fue, ¿está reinando? Y dijeron, usted dice, en 14. No, pues. Eso debió haber sido si Jesús hubiera venido en el año 1914. Jesús no vino en el año 1914 y por ende no pudo comenzar a reinar, porque no pudo arrebatar a sus ungidos, no pudo restaurar la tierra en un paraíso terrenal, el reino terrenal. No lo pudo hacer. Tanto es así que sabemos que no estamos en el paraíso terrenal todavía. Entonces, no cabe lo que usted pone en su video diciendo que los estudiantes de la Biblia, cuando se le hizo esa pregunta, ¿creen ustedes que Jesús está reinando? Y usted dice, no, pues, señor Lavasori, no está diciendo si es la segunda presencia invisible, está hablando del reinado. Tampoco el reinado, señor Hernán Ochoa, porque el reinado iba a ocurrir, esa parte, la parte visible. La segunda etapa que tenía que cumplirse para que Jesús comience recién ahí a reinar desde los cielos en su reino terrenal restaurado, su paraíso restaurado. Y él tenía que hacer sus ungidos y con ir con conjunto todos empezar a reinar ese año. Pero tenía que haber venido el Armagedón, había tenido que haber el arrebatamiento, llevarse a los ungidos, restaurar la tierra y recién establecido ya el reino de la tierra, en un paraíso restaurado, recién comenzar a reinar en 1914. Pero como no vino el Armagedón, señor Hernán Ochoa, usted no puede decir, pues, que cuando Rutherford pregunta al público, ¿creen que Jesús está reinando? Se está refiriendo, pues, entonces a la segunda etapa visible. Ya vino Jesús a reinar. No pudo haber venido porque no vino el Armagedón. La segunda etapa, que era la etapa visible, hasta ahora no se cumple, señor, para el Armagedón. Tiene que entenderlo así. La expectativa y la creencia de los estudiantes de la Biblia era que en el año 1914 Jesús tenía que venir, señor Hernán Ochoa. Tenía que venir para hacer el juicio, para arrebatar a sus ungidos y llevarse a los cielos, restaurar la tierra en un paraíso terrenal restaurado y gobernar su reino terrenal a través de los cielos con sus ungidos. Eso no ocurrió. Entonces, vanamente trata usted de decir, dar una explicación, que los estudiantes de la Biblia o de Jehová comprendieron que Jesús estaba reinando desde 1914. No puede ser, Señor.
Porque Jesús no vino a ser Armagedón, la tierra no ha sido restaurada de un paraíso terrenal y tampoco los judíos están todos en los cielos. Eso era importante. Mire, por si acaso, voy a leerle una parte que usted no sabe. Este libro que está acá, es el segundo tomo de los estudios de escritura, se llama The Time is at Hand. El tiempo se ha acercado. En este libro, señor Mr. Hernán Ochoa, no sé si usted lo tiene, ya hice un video mostrando este libro. En la página 77, se lee algo muy interesante con respecto a la profecía del fin del mundo para el 14. En este libro, Russell, escrito en 1989, en este libro, Russell explica diciendo que todos los gobiernos iban a ser destruidos en 1914 y que el tiempo que tiene se acabaría justamente en el año 14, vendría el Armagedón. Y dice que en este año, en el año 14, iba a ocurrir el arrebatamiento de todos los ungidos para llevar sobre los cielos. Cosa que no ocurrió, pues, obviamente. ¿No? Y le voy a leer a usted lo que dice acá en la página 77, lo que Russell enseñaba, para que ustedes, testigos de Jehová, se enteren qué es lo que pensaba Russell, pues, lo que iba a ocurrir en el 14. Y efectivamente, como usted dice, señor Hernán, se supondría, pues, que el gobierno de Cristo tenía que empezar en el 14. Usted cuando me menciona ahí en su DVD, me saca el libro Tres Mundos, y me da a entender que los 40 años que hizo el libro Tres Mundos, efectivamente es cierto. En el libro Tres Mundos decía Barbour que el tiempo de los gentiles iba a culminar en el 14 y que iba a haber 3 años y medio comprendidos periodos esos 40 años antes de 1874, antes de 1914, que sería el periodo de siega. Eso es cierto. Pero lo que usted nos dice en su DVD de respuesta es que también iba a ocurrir el Armagedón. Usted se queda mudo, no lo dice. Y dice simplemente que en el año 14 Jesús iba a comenzar a reinar y que terminara el tiempo de los gentiles. Pero no bastó que terminara el tiempo de los gentiles en el 14, señor señor Hernán. No bastó que terminara el tiempo de los gentiles en el 14 para decir que Jesús ya empezó a reinar, como usted pone en su DVD de respuesta, en su video de respuesta. No, porque tenía que venir a Armagedón y llevarse a los ungidos a los cielos, restaurar la tierra y comenzar a reinar. Si no ocurría eso, no empezaba el reinado, pues. Pero usted lo omite. Usted solamente dice que en el libro Tres Mundos, Russell con Barbour, o Barbour con Russell, que debería ser Barbour con Russell, no Russell con Barbour, Barbour con Russell, porque es el editor principal, en 1877 que se creó los Tres Mundos. Barbour decía pues, que el tiempo gentil se iba a acabar en 1914 y que venía el Armagedón, se restauraría la tierra, Jesús vendría, hacía arrebatamiento y se iba a recién a llevarse todos sus judíos completos, quedando todos completos, iba a comenzar a regir la tierra, el reino restableció la tierra en un paraíso terrenal, recién en 14, pero usted no lo pone, no lo dice. No bastó que terminara el tiempo de los gentiles en el año 14. Eso también está en duda, porque no vino el Armagedón. Eso está en duda. Y quiero que sepa, señor Hernán Ochoa, que esa idea del tipo de gentiles que terminó en el 14, no fue una idea que dio de Jehová a Russell. Por si acaso, esa idea del tipo de gentiles, del cálculo de Daniel 4 de los 1520 años, lo publicó Barbour en su libro Tres Mundos en 1877, cuando ambos eran adventistas del segundo venimiento. No se olvide que esa fecha todavía no se había ni siquiera publicado la primera revista Atalaya, porque no se pensaba Russell retirar del adventismo todavía. En 1877 no empezaba a retirarse. No había tenido todavía las discrepancias con Barbour hasta 1879. Pero en 1877, cuando escribieron los Tres Mundos, ambos como adventistas del segundo venimiento, comenzaron a hablar de los 1520 años que comenzaron en 607 y acabarían en 1914, que era el tiempo de los gentiles. Pero esa idea de Nelson Barbour fue una idea, una concepción adventista que se introdujo en la Watchtower, y no fue un alimento que le dio Jehová a Russell cuando fundó la Watchtower en 1979, cuando se reunió con su grupo a estudiar la Biblia, aparte, que es un alimento que Dios le dio al iluminado de Russell. No, eso era una idea adventista de Nelson Barbour. Y tampoco era de Nelson Barbour esa idea. Esa idea la tomó Nelson Barbour cuando estaba con Miller.
Miller también usó Daniel 4 con 2520 años y lo que era el 600, en vez de 607 usó el 677. Al quitarle 2520 años le dio el año 1844. Y a la vez, Guillermo Miller lo había tomado esa idea de la concepción de 2520 años, un día por un año, de John Aquila Brown, que escribió un libro que se llamaba Eventide, o el ocaso, el anochecer, ocaso, Eventide. Y en ese libro, John Aquila Brown, en 1823, 35 años antes que naciera Charles C. Russell, 35, antes que naciera Charles Russell, ya había creado esa concepción de Daniel 4, de un día por un año, y de que los tiempos gentiles durarían 2520 años a partir del 604. Lo puso eso John Aquila Brown antes que naciera Charles T. Russell. Es una concepción adventista que viene de atrás, que lo heredó Guillermo Miller cuando fundó el adventismo. Luego pasó a Nelson Barbour, que se retiró de Miller y se trajo también esa idea de Miller de los 2520 años. Y Barbour lo tomó de Miller y se lo pasó a Russell, y Russell también lo tomó. Es una idea, es una concepción adventista del segundo venimiento. Esa concepción es de los adventistas, no se olviden. Y no es de la Watchtower. Es por eso digo que la Watchtower está infiltrada con doctrinas del adventismo. Es una iglesia adventista, una ramificación del adventismo. Esto de la presencia invisible no solamente lo tienen los adventistas, de la parucía invisible. Es una concepción adventista que está vigente hasta ahora. Esa concepción de parucía, presencia invisible. Es una concepción que viene de Nelson Barbour. Él fue responsable junto con el otro adventista, Keith, que dijeron, bueno, el todo enfático traduce la palabra venida de Mateo 24:6, creo que es, por parucía invisible. Entonces dijeron, ya, nos hemos equivocado en la manera de su venida, pero no en la fecha. Y no, dijeron que había venido en 1874 de forma invisible, y de ahí viene todo este zafarrancho de la presencia invisible, ¿no? Que es un cuentazo, pues. Y fíjense lo que enseñaba Russell, pues, en el segundo tomo, se llama The Time is at Hand. Y dice acá en la página 77 lo siguiente, ¿no? Y hace enumera por qué el año 1914 es importante, y implica el primer punto, el segundo punto, y llega al tercer punto, ¿no? ¿Por qué es importante? Dice, en tercer lugar, demostrará que el año 1914, que algún tiempo antes del final del derrocamiento de todos los gobiernos mundiales en 1914, dice, el último miembro de la Iglesia de Cristo, su cuerpo, sacerdocio real, será glorificado con la cabeza, debido a que cada miembro reinará con Cristo. Está en inglés, estoy traduciendo, siendo un conjunto herederos con él del reino. Y no puede ser establecido este reino, dice, sin todos los miembros completos. Entonces hemos visto en este libro, en la página 77, si usted lo tiene, señor Hernán, léalo, dice que ese reino que se va a establecer para el año 2014, que va a incluir, como dice acá, con todos los miembros del sacerdocio real, que es la iglesia de Cristo, el sacerdocio real, con toda su iglesia y todos los miembros que sean arrebatados, que estén todos completos ya en los siglos con él. Y ocurriría pues el reinado de Cristo para el año 1914. Ese fue lo que se enseñaba en 1889. Entonces los estudiantes de la Biblia creían dos cosas. En este folleto que escribió Russell en 1877, explicando cómo iba a ser esa segunda presencia de Jesús, esa segunda venida de Jesús, y explicando que iba a ser en dos partes. Ya saben ustedes la página 39 y 40, por si acaso, porque se van a hallarlo. Se llama Objeto y manera del retorno del Señor, escrito en 1877, 12 años antes de escribir este libro. 12 años antes de escribir este libro de 1889. ¿Ya? 12 años antes de esto. Entonces, en resumen, los estudiantes de la Biblia querían que Jesús ya estaba presente desde 1874, que había empezado su segunda presencia invisible con poder en los cielos. Y que esa etapa de invisibilidad de Jesús, que era la primera etapa, iba a culminar 40 años después de 1874, que era el año 1914, que era el tiempo de los gentiles que faltaban completar para 1914.
esa etapa de invisibilidad duraría más que 40 años. Para un tiempo infinito en el universo, 40 años era poco tiempo para que Jesús esté en forma invisible. Pero que pues iba a aparecer en forma visible para completar el círculo de la segunda venida. El primer ciclo, su presencia invisible, termina la presencia invisible y viene en forma visible y se cerró el ciclo, se cumplió la profecía de la venida de Jesús. Versículo 14. Para comenzar a reinar con sus ungidos, como dice acá este libro, que va a ocurrir acá en el 2014, con su derrotamiento de todos los gobiernos del mundo, y que se iba a llevar a los ungidos a los cielos para juntos a reinar el cielo, ya todos completos, él comenzar a reinar su reino terrenal restaurado en un paraíso paradisíaco en ese milenio. Entonces, como no vino Jesús, señor Hernán 8, no vino Jesús pues en el año 1914, se quedó trunco el círculo. Esa etapa de la segunda venida se quedó más que en la primera etapa, que fue en 1874, y no se llegó a cerrar con el Armagedón. Porque se supone que Jesús tiene que venir a hacer el Armagedón, y hasta ahora no viene. Entonces, es inexacto, incorrecto, que usted me diga que una cosa es la segunda venida y otra cosa es el reinado. Sí, es justamente, una cosa es la parte invisible y otra es la parte visible. Hacia el Armagedón, luego viene el arrebatamiento, me voy a los cielos con mis ungidos y todos completos en los cielos, comienzo a reinar el paraíso que ya he restaurado después del Armagedón. Es un paraíso restaurado. Es un reino terrenal de un paraíso restaurado en la tierra. Pero eso no ocurrió en el 14. El paraíso no ha sido restaurado. Los ungidos siguen vivos en la tierra y no están con Cristo en los cielos para reinar. Entonces, el requisito para reinar Jesús en forma definitiva tiene que ocurrir el Armagedón, llevarse a sus ungidos, y cuando estén todos los ungidos completos, la tierra restaurada en un paraíso, recién empieza su reinado efectivo. Pero eso no se cumplió, pues, señor Hernán 8, entienda que usted al poner ahí diciendo que cuando el juez Rodro pregunta a la gente, ¿creen ustedes que Jesús está reinando? Y usted dice, no se refiere pues a la parucía, señor Lavasor y señor Fuerza Revolucionaria, no se refiere a la parucía, se refiere que ya Jesús está reinando. No, pues, tampoco eso. Y no pudieron pensar eso que dicen, que usted trata de justificar. Por eso yo digo, ¿es 1974 o 1914? Porque si dice que es 1914, es imposible. Porque en el año 1923, esos estudiantes de la Biblia que estaban presentes, sabían que Jesús no había venido en 1914 y que tenía que completarse el círculo de su presencia, tal como lo había enseñado Russell, acá. Que Jesús tendría que venir a hacer el juicio. Todo tendría que verlo. Y llevarse sus ungidos con el arrebatamiento. Para recién comenzar a gobernar todos completos, como lo explicó acá. Todos completos. Su iglesia. En un paraíso restaurado. Pues no se restauró el paraíso, no vino el arrebatamiento. Entonces Jesús no puede empezar a reinar en el 14. No sea ingenuo. Estudie. Tiene que tener la literatura antigua. ¿Se da cuenta, señor? ¿Entendió, hermano Hernán? No trate usted de enredar al público con ese video que está errado su video. Usted me trata de decir que yo me he equivocado cuando dije, y Jesús está reinando, ¿qué creen ustedes? Cuando Rutherford pregunta el año 1923, y usted dice, no, se refiere al año 14 porque una cosa es reinar y una cosa es estar presente. Ahí está preguntando, ¿creen ustedes que está reinando? No está preguntando si está presente, dice usted, ¿creen ustedes que está reinando? Y usted dice, fue el año 1914 porque en el libro Tres Mundos, usted lo menciona, había dicho que los 40 años del tiempo que tiene terminan en el 14, ¿no? Y que en ese año Jesús iba a reinar. Sí, iba a reinar, pero tenía que ocurrir el Armagedón, pues, señor Hernán, no sea, pues, por favor. ¿Usted quiere engañar a su propia gente con este video? Sí, tiene que tener tiempos gentiles, tiene que cumplirse 40 años de tiempos gentiles, terminar, y ocurrir el Armagedón, hacer el juicio, llevarse sus ungidos, y restaurar la tierra, un paraíso, y empezar a reinar el paraíso terrenal restaurado. El reino restaurado, que era el reino terrenal, era un reino terrenal, se restableció una tierra, con Jesús y su iglesia gobernando, todos completos en los cielos, todos, ni uno más, ni uno menos, gobernando, empezar a regir a ese reino ya restablecido, un paraíso terrenal. Pero no ocurrió. Entonces no diga usted, señor, no sea sonso, piense, pues, tiene que pensar más allá, que no vino el Armagedón. Y usted dice, pues, que Rutherford en el 1923, cuando hizo esa pregunta, se refería, ¿creen ustedes que el reino, pues, ustedes, Rutherford está apuntando eso, ¿creen que el reino está establecido, ya se estableció el reino? No. Y ellos deben haber contestado, no.
No. ¿Cree usted que Jesús está reinando? No, ¿cree usted que Jesús ya está reinando en 1914? No, pues. Y hubieran contestado, no. Y dicen, sí, no. No pensaron eso. Porque no vino el fin del mundo. Se suponía que el reinado empezaba en el año 1914, primero con su segunda, completando el ciclo de la venida de Jesús, con su presencia visible, haciendo el juicio, y hablando a sus ungidos, y comenzar recién a reinar ese paraíso restaurado, que no ocurrió. Entonces, cuando el año 23 le pregunta a la gente, ¿cree que Jesús está reinando? Que no me consta que haya preguntado eso, eso creo que está agregado. Y dijeron, sí. Yo pregunto, ¿qué? ¿A qué se refiere? A la presencia, seguramente, pues. Que fue en 1974, porque debió preguntar en el DVD, ¿creen que Jesús está reinando en 1914? No, pero no dice la fecha, fíjense ustedes. Etéreo, ¿creen ustedes que está reinando? Sí, sí, ¿qué? ¿Cuándo? Le iba a preguntar radio por ahí, en el año 23. ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Deben ponerlo cuándo? ¿1914? ¿1974? ¿Qué? ¿1914? ¿Usted quiere decir, pone como respuesta que fue en el año 1914? Sí, que están viendo. No, yo no pensaba en 1914 porque no vino Armagedón. Para que Jesús empiece a reinar, como usted define, diferente a la segunda venida, para que Jesús empiece a reinar, según la concepción que tenía Russell, era que tenía que venir a Armagedón y arrebatar a sus ungidos, y una vez que estén en los cielos los ungidos con él, en su reino, en los cielos, y el reino establecido en la tierra, un reino terrenal con la restauración del paraíso terrenal, iba a gobernar a la tierra, su reino restablecido en la tierra, desde los cielos con sus ungidos. De ahí recién comienza a reinar. Pero eso no ocurrió. Tanto es así que vemos que los judíos siguen vivos ahora. Todavía no han ido a los cielos. La tierra no ha sido restaurado un paraíso terrenal donde el paraíso terrenal tiene que ser restablecido. Y un paraíso con orden, con justicia, con paz, para que Jesús pueda regirlo como rey desde los cielos con sus ungidos, según la doctrina de la Watchtower. Yo no digo que eso sea así, que sea verdadero, pero estoy mencionando lo que quería Russell, pues. Entonces, cuando usted quiere defender a la Watchtower, no diga pues que creó tres mundos, diciendo que los 40 años tiempo que tiene que tener en 2014 y que Jesús iba a reinar. Sí, pero complétalo y dígalo, pues. No sea tramposo, no engañe a la gente. Que iba a caer el tiempo a los gentiles, diga eso, está bien. Pero también diga que tiene que venir Armagedón, ocurrir el arrebatamiento, restaurar la tierra, para que sea el reino terrenal restaurado en un paraíso, y Jesús se lleva sus ungidos a todos juntos, ya con él como rey y con toda su iglesia, comenzar a reinar. Dígalo, pero no diga usted pues así a la mitad de lo que dice el libro Tres Mundos, diciendo que el libro dice que en el año 2014 tendrá tiempo que tienes y Jesús comenzaría a reinar. Sí, comenzaría a reinar, pero siempre y cuando se cumple el Armagedón y esa segunda etapa de la segunda venida se cumpliera, que era la etapa visible. Por favor, no sea ingenuo. Al no venir Jesús en el 14, se quedó solamente cumplida la primera etapa, que es la etapa invisible. Y esa etapa invisible quedó pendiente, esa etapa de la presencia invisible quedó así, latente. La segunda venida de Jesús, esa parte visible, quedó etéreo, quedó para cuándo será, pues. Se comenzó a cambiar para el 1915, lo cambió Russell, no, 1915, después Rutherford la cambió en el libro Misterio Terminado, que iba a ser 1918, tampoco ocurrió, y se sigue esperando el Armagedón, pues. Esa segunda parte de ser el juicio, de restaurar la tierra un paraíso, y que Jesús recién empieza a reinar. Por eso Jesús, tú estás reinando en 1914, ni en 1914, como dice señora. Lo que la Watchtower enseña hasta ahora es simplemente que a partir del año 1940 recién cambian esa doctrina de la presencia invisible de Jesús, lo trasladan de 1974, recién en el año 1943, la pasan de 1874 a 1914 como la segunda venida de Jesús en forma visible, con todo su poder en los cielos. Para la Watchtower, Jesús está presente en forma visible desde 1914 ahora enseñan eso. No que está reinando. ¿Qué va a reinar? Si no hay primero, que no están sujetos con él. Segundo, que la tierra sigue sin haberse establecido el reino en la tierra, un reino terrenal restaurado, que todavía no se ha restaurado. Entonces, lo que hasta ahora se cree en la Watchtower es la primera etapa invisible. Esa etapa invisible, además, la primera etapa, que la han trasladado del año 1874 a 1914. Que Jesús ya está presente en su venida en los cielos de forma invisible en 1914.
Es lo que se creía antes en 1874, por más de 60 años se creyó eso, hasta el año 40, señores. Nunca se creyó que Jesús estaba presente en 1914, antes de 1943, con el libro La verdad os hará libres, recién se hace el cambio. No sé si me he explicado, señor Hernán, pero fueron 60 años de creencia de los estudiantes de la Biblia y los testigos de Jehová, después del año 31, que Jesús estaba ya presente en 1943. Perdón, 1874. Disculpen, 1874. Nunca en 1914. Y eso fue cambiado recién en el año 43, se cambia en 1914. O sea, la tapa invisible de un lado la pasaron acá. Punto. Eso es todo, señor. Y para terminar, usted dice pues que los seguidores de Cristo tuvieron expectativas y que ellos le preguntan a Cristo si restauraría el reino de Israel en este momento y que ellos también tuvieron esa expectativa. Un momento, no confundamos. Ellos pudieron preguntar si restaurará ese reino de Israel ahora. Entonces no se fueron a predicar en la calle a la gente falsas fechas diciendo que va a ser tal fecha, tal año. Ellos preguntaron nada más, no tiene nada que ver. O sea, eso que usted menciona en sus videos no tiene nada que ver con que la Watchtower como organización portavoz de Jesús esté dando falsa fecha del fin. ¿Por qué te fue la pregunta de abajo hacia arriba? O sea, de los seguidores a Jesús. Por tanto, restaurarás, una pregunta de paso, restaurarás el reino de Israel. Fueron sus expectativas, pero no se fueron a predicar a las naciones que iba a ocurrir en tal fecha, en tal otra fecha, engañando a la gente. Esto no, y lo peor caso es que era de abajo hacia arriba. Estaban preguntando a los discípulos a Jesús. Pero acá es la Watchtower que enseña a los iglesias de arriba hacia abajo que el fin del mundo iba a venir en 1914, 1915, 1918, 1941. No saque ese ejemplo que es estúpido y lo deja mal usted. Ese ejemplo de que usted saca de Hechos 1:6 que los discípulos tuvieron expectativas. Sí, pero no fueron a predicar falsas fechas. Y se anduvieron ahí especulando. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás? ¿No se da cuenta que su explicación es estúpida? No tiene nada que ver. Que el cuerpo gobernante ahí que hace de papel de Jesucristo esté denunciando falsa fecha, porque si se supone que hizo ese elemento de la fecha que lo da Jesús a su esclavo. Por favor, no sea ingenuo. No saque ese ejemplo. No tiene nada que ver con... Ni eso puede paliar sus falsas profecías, diciendo que en Hechos 1:6 los discípulos de Jesús tuvieron expectativas. Sí, pues tuvieron expectativas, y punto. Le preguntaron a Jesús, ¿se restaurarás a Israel el trono a Israel para en este tiempo? Jesús dice, no les toca saber las órdenes de los tiempos. Pero no se fueron a predicar fecha falsa a los discípulos. Y era una pregunta de abajo hacia arriba, o sea, de los discípulos a Jesús. La Watchtower es al revés. De Jesús, que es el portavoz del esclavo, comienza a predicar fuerzas falsas a los discípulos, al revés. Vean ustedes la diferencia, pues. O sea, su video realmente demuestra que usted está perdido, señor Hernán Ochoa. Estudie un poco estos libros. Usted no se entenderá este libro de acá. El libro, ¿qué manera de retorno de Jesús? Estúdielo, pues, para que sepa, creo que se llama Russell. Y no quede, pues, usted mal. Bueno, eso era todo lo que quería decirle. Muchas gracias, señor Hernán. Por favor, antes de contestar, piense, pues,